Pues bienvenidos a todos una vez más a esta charla de Cuaresma, la cuarta y última de este año 2025, este año jubilar. Hoy para mí realmente es un honor y le doy gracias a don Mario también el que me haya dejado presentar al ponente. Es don Antonio Secilla Buenadicha. Antonio para los amigos y para los hermanos. Sí, sí. Es sacerdote, nació en Córdoba, pero es sacerdote de la diócesis de aquí de Madrid, rector del Seminario de Madrid y también director del secretariado de la Pastoral Vocacional. Fue mi formador en el seminario, convivimos durante 3 años y fue el que me llevó de la mano junto con la parroquia a la ordenación. Para mí solamente es eso, es presentar a una gran persona y a un buen amigo. Antonio, muy buenas tardes y gracias. Buenas tardes y bueno, lo primero dar las gracias también a don Miguel Ángel y a don Mario y bueno, y a todos vosotros por invitarme, porque ya me dijo don Mario que era un deseo del Consejo Pastoral. Le enseñé el mensaje que me habías enviado a don José, nuestro cardenal, y dijo, pues ya sabes. Así que bueno, estaba allí, coincidí en ese momento en el seminario y bueno, le comenté precisamente lo bien que cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Pues todo es verdad que sale fluido. Bueno, yo quería comenzar, ¿no? Leyendo un salmo, el Salmo 92, ¿vale? Bueno, lo que me han pedido es que hable sobre vivir la vida de la llamada de Dios como vocación, para ser peregrino de la esperanza. Y quería comenzar leyendo el Salmo 92, que como veréis es un salmo de alabanza del Dios Creador. Dice, es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de 10 cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. La semana pasada, pues un compañero de Miguel Ángel, Teodor, un sacerdote ahora de Burkina Faso, vino aquí a Madrid unos días, tenía que preparar unos documentos porque su obispo le había pedido que hiciera testamento. En su país están matando a los cristianos, están matando a los sacerdotes. De 13 parroquias que hay en su diócesis solo hay abiertas 6, las otras están cerradas porque están destruidas o han sufrido algún tipo de ataque, ¿no? Nos hablaba de las minas, nos hablaba de la situación que había de persecución, de cómo el Boko Haram hoy día, ¿no?, sigue yendo contra ellos y él, ¿no?, cuando una vez le pregunté, bueno, ¿y el ejército defiende? Dice, no. Dice, entonces ¿quién? Dice, Dios. Bueno, él me ha traído una estola con una palmera que se alimenta de ese agua, un agua donde está una casa que es la iglesia. Y por eso decía este salmo, ¿no? El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Él ha descubierto que su vocación, ¿no?, el Señor le llamó allí, vino a formarse aquí,
pero él está contento, está feliz por entregar su vida allí y entregarla en todos los sentidos, en el sentido más extremo, ¿no? Porque él decía, en este momento de la historia, ¿no? En el 2025, ¿no? Dios me quiere en Burkina Faso. Dios quiere que esté allí. Allí quiere que yo florezca. Allí quiere que yo entregue mi vida. Pues esa es la vocación. Eso es lo que nosotros podemos decir que es la vocación a la que nosotros estamos llamados. Cuando don Mario me invitó a dar esta charla cuaresmal, ¿no? Esta charla que no tiene otra finalidad sino prepararnos para vivir el tiempo de Pascua como es toda la Cuaresma, no sabía, ¿no? Pero a los pocos días el Papa Francisco nos ha regalado pues el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones de este año, que se llama Peregrinos de Esperanza, el don de la vida. Digo, pues ya está, ya me lo ha dado la Iglesia. Es que el Señor siempre, como dice el Papa Francisco, nos primerea, ¿no? Siempre se adelanta, siempre va por delante de nosotros, ¿no? Y bueno, es verdad, he cogido algunos aspectos de ahí, aunque también he querido, ¿no? Pues desarrollar también otros elementos que me parecían significativos. El Papa nos invita, lo primero, con alegría y aliento, ¿no? Con alegría y aliento. El Papa nos invita, nunca la fe se impone. Siempre es una invitación a acoger, siempre es una llamada, ¿no? A ser peregrinos de esperanza. ¿Y en qué consiste? Desde el principio dice, entregando la vida con generosidad. La vocación es un don precioso que Dios siembra en el corazón, una llamada a salir de nosotros mismos para emprender un camino de amor y servicio. Un camino de amor y servicio que no es otra cosa sino un camino también de amor a Jesús y de servirle a Jesús en este mundo. Y cada vocación en la Iglesia, sea laical, al ministerio ordenado o a la vida consagrada, es un signo de la esperanza que Dios pone en el mundo y en cada uno de sus hijos. Podemos decir, por tanto, que ser peregrino de esperanza es eso, vivir precisamente la vida como vocación, como aquello a lo que hemos sido llamados. Si me permitís, voy a leer un pequeño fragmento de San Rafael Arnaiz Barón, el monje trapense, que está enterrado en Venta de Baños, y pues que supo acoger, ¿no? la llamada, lo que Dios quería de él. Eso también en un momento bueno, pues como sabemos que no era fácil, y donde estaba allí en el monasterio de la Trapa, en Ventadueñas, no es que fuese un lugar fácil, era un lugar pues que era ciertamente complicado estar allí. No entendían los hermanos la enfermedad que tenía, incluso cuando su hermano, él tiene que salir varias veces por la enfermedad, y su hermano la última vez que le lleva se para el coche antes de llegar al monasterio para que lo vieran a lo lejos y dice, mira, vas a casa al monasterio, ¿no? Y San Rafael Arnaiz dijo, voy al infierno, ¿no? De lo mal, sufrimiento, ¿no? Que vivía allí, pero también sabía él que tenía que ir, que eso era lo que Dios quería de él, lo que le pedía. Unos días después fallecería, ¿no? Por la diabetes. Pero bueno, él decía en un texto, suponte que tú estás en tu casa enfermo, lleno de cuidados y atenciones, casi tullido, inútil, incapaz de valerte en una palabra. Pero un día vieras pasar debajo de tu ventana a Jesús. Si vieras que Jesús te llamaba y te daba un puesto en su séquito y te mirase con esos ojos divinos que desprendían amor, ternura, perdón y te dijese, ¿por qué no me sigues? ¿Tú qué harías? ¿Acaso le ibas a responder, Señor, te seguiría si me dieras un enfermero, si me dieras los medios para seguirte con comodidad y sin peligro de mi salud? Te seguiría si estuviera sano y fuerte para poderme valer. No, seguro que si hubieras visto la dulzura de los ojos de Jesús, nada de eso le hubieras dicho, sino que te hubieras levantado de tu lecho, sin pensar en tus cuidados,
sin pensar en ti para nada. Te hubieras unido, aunque hubieras sido el último, fíjate, el último, a la comitiva de Jesús, y le hubieras dicho: voy, Señor, no me importan mis dolencias, ni la muerte, ni comer, ni dormir. Si tú me admites, voy. Si tú quieres, puedes sanarme. No me importa que el camino por donde me lleves sea difícil, sea abrupto y esté lleno de espinas. No me importa si quieres que muera contigo en una cruz. Voy, Señor, porque eres tú el que me guía, eres tú el que me promete una recompensa eterna. Eres tú el que perdona, el que salva. Eres tú el único que llena mi alma. Fuera cuidados de lo que pueda ocurrir en el porvenir, fuera miedos humanos, que siendo Jesús de Nazaret el que guía, ¿qué hay que temer? Para Jesús todo, y todo para siempre, sin alivio, sin nada que quede para nosotros. Todo para Él, como Él quiera y para siempre. Esa es la experiencia de este santo y es la experiencia que tenemos que tener siempre en toda vocación. Ese encuentro con Jesús que nos llama a seguirle. Luego puede ser en un lugar u otro de la vida. Luego iremos entrando un poquito más, ¿vale? Pero no perdamos de vista esto desde el principio. La vocación es una llamada de Jesús y una llamada a seguirle. Pero quiero empezar desde el principio. Y del principio es decir, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y esa es la primera llamada. La llamada de la no existencia a la existencia. De la nada a que haya vida. Y eso lo hace Dios eterno. La vocación, por tanto, de todas las criaturas es divina. Todo lo que existe ha sido llamado por Dios. Su origen está en la llamada de Dios. Porque antes no había y ahora sí. Y todo surge a raíz de esa llamada. También el hombre, como sabemos, ha sido llamado a la existencia. Pero el Señor ha querido que no sea simplemente con la voz, con su palabra, ¿no? Sino que ha querido modelar al hombre de ese limo inicial, de ese barro, y lo ha querido hacer a su imagen y semejanza. Nos ha querido hacer conforme a ese modelo, ¿no? Que San Ireneo bien nos explica, ¿no? Pues que es el Cristo, glorioso Cristo resucitado, ¿no? Así modela el Padre con sus dos manos que son el Verbo y el Espíritu Santo, ¿no? El Hijo y el Espíritu Santo. El hombre, por tanto, la humanidad, cada persona, fue objeto de una vocación especialísima. Él fue llamado a entrar por el conocimiento y el amor en una profunda y amistosa unión con Dios. Esa es nuestra vocación, nuestra llamada, la llamada que tenemos todos, a entrar en unión con Dios. Ese es el privilegio tan grande. No es solo que estamos llamados a la existencia, sino que estamos llamados en el conocimiento y el amor. O sea, tenemos capacidad intelectiva y capacidad volitiva, capacidad de amar, bien lo sabemos, ¿no? En una profunda y amistosa, ¿no? En esa amistad de la que Jesús habla: a vosotros, ¿no? Os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo. Ese conocimiento, que no es un conocimiento meramente intelectual, sino que es un conocimiento también del corazón de Dios. A mí hay un texto también que desde que pues me lo mostraron unos ejercicios ya hace bastantes años, ¿no? Pues me gusta especialmente, me gusta recordarlo, ¿no? Y fue el de hoy San Juan Pablo II, ¿no? Que pronunció el 23 de septiembre de 2001 en Kazajistán. El 11 de septiembre habían caído las Torres Gemelas y allí dio un discurso especialmente a lo que eran pues los jóvenes en la Universidad de Eurasia, y eran la mayoría pues, musulmanes. Y allí él les contó, ¿no? Empezó diciendo, dijo unas cosas como: ¿qué decís de mí, no? ¿Qué os puedo decir? ¿Quién soy yo, no? Y él decía: yo soy un latido del corazón de Dios, un pensamiento de Dios. Eso es lo que a San Juan Pablo II le definía. De ahí había salido, del corazón de Dios, de un latido
de una expresión del amor de Dios. De la misma vida de Dios había surgido él. Y luego decía, ¿no?, como te amo. En kazajo es hay alguien que te mira bien, hay alguien que te mira bien. Ese mirar bien al otro es amar. Y es una manera muy bella, ¿no?, porque muchas veces manipulamos, manoseamos, ¿no?, lo que es el amor. Y San Juan Pablo II nos enseña, ¿no?, también a decir con esa palabra, ¿no?, que lo tenemos simplemente hay que reconocerlo, ¿no? Pues ese mirar bien, como Dios nos mira, así tenemos que mirarnos unos a otros, y esa es la manera de amar, como Dios nos mira. Pero él decía, ¿no?, ¿qué es lo que hace bello y grande al ser humano? Dice, he aquí la respuesta que os propongo, decía San Juan Pablo II aquel día, ¿no? Lo que hace grande al ser humano es la huella de Dios que lleva en sí mismo. Eso es lo que hace grande. Según las palabras de la Biblia, ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Precisamente por esto, el corazón del hombre nunca está satisfecho. Quiere algo mejor, quiere más, lo quiere todo. Ninguna realidad finita lo colma y lo deja tranquilo. Decía San Agustín de Hipona, ¿no?, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. De esta misma intuición brota la pregunta que vuestro gran pensador decía, ¿no?, Ahmed Hassabi, repite con frecuencia en sus versos: ¿para qué sirve la vida si no es para ser donada al Altísimo? ¿Para qué sirve la vida? Es verdad, el hombre hemos sido creados, ¿no?, todo ha sido creado, hemos salido de Dios, nos ha llamado a la existencia, nos ha creado su imagen, pero sin embargo, bien sabemos, ¿no?, que hay una experiencia que tenemos constante en nuestra vida, y es el pecado. El pecado ciertamente nos condiciona. El pecado es esa frustración que tenemos de ese plan al que el Señor nos llama, al que Dios nos llama. Y eso hace el pecado, que se turbe, que se corrompa nuestra mirada, esa mirada buena, y que nos impida reconocernos como lo que somos. ¿Quiénes somos? ¿Y a quién estoy llamado? Jesús también, ¿no?, una y otra vez hace ese ejercicio con sus apóstoles. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Tenemos que conocernos, reconocernos. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es uno? ¿Quién soy yo? Es verdad que el pecado, ¿no?, nos impide, pues, vivir esa llamada, no por el amor de Dios, sino porque nosotros hemos perdido la conciencia, ¿no?, de la verdad a la que estamos llamados, de esa llamada original. Pero Dios sigue llamando al hombre. Luego lo veremos, es una llamada que es eterna. Es una llamada a estar con Él, que no la frustra el pecado, porque el amor de Dios es más grande que nuestro pecado, que nuestra fragilidad. Y nos llama por su Hijo encarnado, por Jesucristo, el mismo Padre que nos sacó de la nada al ser, ahora nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Podemos leer en la primera carta de Pedro: Cristo es, ¿verdad?, en Gaudium et Spes, Cristo es quien manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, lo que es el hombre al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Cristo, por tanto, va a dirigirse a todos los hombres, todas las personas, judíos o gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, etcétera, 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 sin acepción de personas. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Por tanto, la vocación, podemos decir que la vocación humana, la vocación de todo hombre, es una vocación cristiana. Nuestra vocación es una vocación cristiana. Solo en Cristo puede realizarse, y es Dios quien elige y llama. Es verdad que Dios elige a algunos,
y elige a algunos para bendecir a todos. Lo sabemos, por ejemplo, pues como elige a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Pero no es una elección exclusiva, no es te elijo a ti y a los otros no. Es te elijo a ti para beneficio de todos, para beneficio de todo el pueblo. Es decir, la elección siempre es para los demás. ¿Cuál es nuestra vocación? Cuando recibimos, cuando descubrimos cuál es nuestra vocación, luego insistiremos, ¿no? Es por el don del bautismo. Nuestra vocación a la santidad, nuestra vocación al amor, nuestra vocación a la vida en Dios. Y esa vocación es de todos nosotros, todos los bautizados. Luego, nosotros todos hemos sido elegidos por Dios. Pero no en exclusividad, sino para todos, para la salvación de todos. Cuando el Papa Francisco dice todos, 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 algunas veces parece que no suena, pero es que es así, y está en la palabra de Dios. Y es todos estamos llamados a la vida, todos estamos llamados a entrar en la iglesia, todos estamos llamados a participar del banquete, porque ha salido, el Padre ha mandado a los criados que salgan a los cruces de los caminos, porque quien está llamado al banquete y no ha querido ir, y entran todos. Luego es verdad, hay alguno que no lleva traje de fiesta y le pregunta y se calla, y el Padre lo echa fuera. Y si no llevas un traje, el traje para la fiesta, no llevas un traje de gracia, estamos invitados todos, pero luego es verdad, tenemos que participar, y eso también lo dice, ¿verdad? El Evangelio, pues conforme, ¿no? Pues a una vestidura que es la del bautismo, que es la de la gracia, que es la de estar revestido por el amor de Dios. Dios es el que llama, por tanto, es el que llama con inmenso amor. Llama a sus apóstoles, llama a todos nosotros, los cansados y agobiados, venid a mí. Nos está llamando a todos. Estamos a final de trimestre, cerca de Semana Santa, pues nos sigue llamando. Y llama al final de los tiempos, cuando diga, venid benditos de mi Padre, venid. Porque tuve hambre y me hicisteis de comer, tuve sed y me hicisteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, etcétera, etcétera. No porque le reconociéramos, sino porque vivimos nuestra vocación, que ya voy adelantando, la vocación a la caridad, es la vocación al amor. Una y otra vez tenemos que insistir en eso. Esa es la vocación de todos nosotros, la vocación de todo bautizado. Los cristianos, como decíamos antes, son los llamados. Eso es lo que podemos decir. Es verdad que cristiano significa ungido, pero iglesia significa asamblea de los llamados. Entonces todos nosotros que somos iglesia somos una asamblea, el cuerpo de Cristo, una asamblea de los llamados. Y esto, que es precioso, ¿verdad? Dice, el Señor nos ha llamado desde la eternidad. Decía, antes que te formara en las entrañas maternas, te conocía yo. Te consagré, te hice profeta, ¿verdad? El Salmo. Antes ya te conocía. Y te he llamado a la existencia, te he llamado, te he consagrado, te he llamado. La llamada, por tanto, hay quien dice, es muy bonito, es la manifestación en el tiempo de una elección eterna. Es como descubrir aquello a lo que el Señor ya había pensado desde siempre, de la eternidad, de antes de los tiempos. Ya había soñado, ya había pensado en cada uno de nosotros. Y luego esa vocación, esa llamada a la vida, esa llamada a la santidad, esa llamada al amor, se realiza en el espacio-tiempo, ahora. La llamada, por tanto, es siempre libre y gratuita. El Señor nos llama libremente. No hay ninguno que lo merezca, ninguno de nosotros. Ni los curas, ni la religiosa, ninguno de nosotros merece ser llamado.
No hemos hecho méritos, no hemos estudiado para el día de mañana ordenarnos, no. Es verdad, nos hemos formado, nos hemos preparado, pero la llamada es anterior. La llamada, y eso es lo primero que hay que empezar a verificar, y luego durante mucho tiempo se va reconociendo esa llamada, ¿no?, del Señor. Y el Señor llama especialmente a los más pequeños. Antes decíamos Moisés era tartamudo y le manda a sacar al pueblo. Y podemos decir también, y Sara, Isabel, pues estériles. Y David era un jovencillo, el último de los hermanos, ¿no?, que estaba ahí pues cuidando las ovejas, ¿no?, que no servía, no era fuerte, no era... Y Samuel y Jeremías eran niños, así. Y el Señor va llamando. Y llama por su palabra, que es Jesucristo, como buen pastor que llama a todos, nos llama a distintos lugares y nos llama a la unidad, a ser uno. Por eso hay que tener tanto cuidado con las divisiones. El demonio es el padre de la mentira y el acusador de los hermanos, el que divide, el que corrompe. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios nos llama a la unidad. Y la unidad se hace en el amor. Y la unidad no es porque el otro sea bueno o perfecto, no. Sino que nos encontramos precisamente en el amor, ¿no? Y nos llama desde ese amor, ¿no?, desde ese amor que tiene Jesús por cada uno de nosotros. Como antes os decía, ¿no?, la palabra de Dios es eterna. La ha pronunciado una vez. Ya no hay que esperar más palabras. Cuando hay una aparición se dice, se ha aparecido la Virgen, ha dicho un mensaje. Lo primero que hace la Iglesia es decir, bueno, vamos a ver, ¿ese mensaje corresponde con el Evangelio o no? Si no corresponde con el Evangelio, no se ha aparecido la Virgen. Luego hay otros signos, otras cuestiones, ¿no?, que hay que verificar, pero una de ellas es, ¿lo que ha dicho algo no es algo distinto al Evangelio? ¿Qué es distinto? Pues no hay. Porque la palabra es Cristo y ya se ha pronunciado una vez y para siempre. Decía San Bernardo, Dios ha hablado una vez, es cierto, una sola vez, porque siempre está hablando, ya que su palabra es una sola, sin interrupción, constante, eterna. Constante, eterna. Así es. Y llama, como decíamos antes, en el bautismo hemos sido llamados a todos a la santidad. Decía, bueno, en Efesios, ¿verdad?, San Pablo nos recuerda que Dios nos ha destinado a ser santos y irreprochables ante Él por el amor. San Juan de la Cruz, en la experiencia que tiene, ¿no?, del Señor, la experiencia mística que tiene, recuerda, ¿no?, cuál es el camino que tenemos que hacer todos nosotros. Dice, es pasar de Adán a Cristo. Ese es el camino, esa es la peregrinación que todos tenemos que hacer. Esa tiene que ser nuestra esperanza, hacer ese camino. De Adán, es decir, del hombre carnal. Hemos recibido el don del Espíritu Santo, nos va modelando, nos va haciendo, luego lo veremos un poquito más, y tenemos que pasar de Adán a Cristo. ¿Y cómo pasamos de Adán a Cristo? Porque esto es muy difícil, ¿verdad? Pues no es difícil. Dice San Juan de la Cruz que precisamente está en la cruz. Y cuando contemplamos la cruz, ¿qué vemos? Podemos ver a alguien que está sufriendo, a alguien doliente, y es verdad. Pero lo que tenemos que ver es el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo, tanto nos ama Dios, tanto te ama Dios, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, la vida de Dios. Tanto nos ama el Padre. Y ese es el camino, dice, ese es el camino de la santidad, el camino de la cruz. Y hay que pasarlo, y hay otras rutas, y hay otros caminos, y hay caminos que son anchos y que son muy cómodos. Pero la senda de la cruz es una senda estrecha. Y por ahí no van todos. Y no van todos
todas las personas, ni todos los curas, ni todos, no. No pensemos que esto por ser ya tengo un título, ya voy bien, ¿no? Tengo un amigo que cuando me iba a ordenar, pues me recordó eso, ¿no? Antonio, tú además es sacerdote, pero como no seas santo, ¿para qué? Y es verdad. Y es verdad que esto no es cuestión de un empeño mío, no. Esto es una gracia de Dios, que hay que pedir todos los días, con humildad, con sencillez, aprender de la Virgen, aprender de los santos y, por supuesto, dejarse hacer por el Espíritu Santo y, pues, por todos los medios, ¿no? Dios nos está iluminando constantemente y nos va enseñando, ¿no? La cruz, hay que tener también mucho cuidado. El Señor sabe mejor que nadie cuál es la cruz que nos conviene. Algunas veces nosotros decimos, pues yo voy, claro, la santidad, esto se trata de la cruz, pues hacer penitencia. Y a mí me ha pasado eso, yo me he equivocado y he tirado también por ahí. Y digo, bueno, pues ahora esto es cuestión de forzar un poquito, ¿verdad? Pues para más, ¿no? Pues no, porque al final te ensoberbeces y al final sale fatal, porque cuando esto no es de Dios, sino que es de uno el camino, al final uno se desvía y termina donde no quiere ir. El Señor sabe qué cruz y qué gracia nos hace falta en cada momento. A mí me gusta recordarme y recordar esto. Ahora mismo tenemos la gracia cada uno, dada por Dios, lo necesario para el momento vital en el que nos encontramos. Tenemos a lo mejor, no puede ocurrir, una persona se ha acercado a nosotros pues para saludarla, para encontrarnos con ella, para mostrar algo de caridad. Es decir, si hiciera falta algo más, el Señor nos lo daría. Y si hiciera falta que fuésemos más pobres, también el Señor nos lo quitaría. El Señor nos da lo necesario en cada momento, si de verdad nos dejamos hacer por Él. Todo lo que necesitemos, el Señor nos lo va a dar. Y no tenemos que preocuparnos y vivir en el presente, ¿no? ¿El presente qué quiere? ¿Que esté aquí? Pues yo creo que ahora el Señor quiere que yo esté aquí con vosotros. ¿Podían estar más? ¿Podían estar menos? Lo que el Señor quiere. Y mi tarea es prestar este servicio y nada, rezar por vosotros y que esto sirva también para que recéis por el seminario y por mí, ¿no? Y por vuestros curas, seguro, ¿no? Que rezáis, pero que sea un momento de oración, de encuentro, de llevarnos con Dios, de pedir al Señor que sigamos creciendo en este camino de la santidad al que el Señor nos llama a todos, ¿no? En el camino a santidad hay algunas claves que nos ayudan. Lo primero, el que no avanza retrocede. En la cuestión de amor, eso a mí me lo recordaba mucho mi formador en el seminario, el amor o crece o sube o baja, pero el que piense que se mantiene no va. O va subiendo cada día o va disminuyendo. Ayer le decía a los seminaristas, ¿cómo va vuestro amor y vuestra alegría? ¿Ha crecido? Estamos más o menos ya pasados la mitad de Cuaresma. Tenemos que de alguna manera chequear cómo va también nuestro camino cuaresmal. ¿Estamos viviendo ahora mismo con más amor la relación con Cristo, con Dios? ¿Amamos más a los hermanos? ¿Y eso nos lleva a vivir más alegría? Porque está en Cuaresma, no está con cara de lechuga, así amargado, no. Es hacer un camino de conversión a Cristo, de conversión a la vida, de prepararnos para la Pascua. Y nos preparamos desde el corazón, desde el amor. Luego, también, ¿no?, reconocer cómo hay una... Benoit tiene un libro muy bonito, ¿no?, pues que habla precisamente de eso, ¿no?, de cómo el amor va creciendo, va transformándose. Y eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar a Marta y María. Marta era la que estaba allí hacendosa, ¿no?, pues de un lado para otro. Y cuenta este autor, ¿no?, cuando se muere Lázaro, pues Jesús, ella es la que aparece lo primero, dice,
si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, si crees, tu hermano vivirá. Y ella hace un proceso y dice, sí creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dice la misma fórmula que San Pedro, cuando le pregunta, ¿quién dice la gente? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Dice San Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Lo mismo dice esta mujer, Marta. Ha hecho un camino en el amor, en reconocer quién es Jesús. Y en las diversas fases del camino espiritual hay distintos momentos, en las distintas vocaciones, y Dios, lo que decíamos antes, siempre ofrece las gracias necesarias para el momento vital en el que nos encontremos. Podemos encontrarnos a veces en momentos de crisis. Crisis no significa que sea algo malo. Crisis significa que de alguna manera hay un movimiento, nos tenemos que recolocar para situarnos, y si lo aprovechamos desde Dios, es un momento de crecimiento muy grande, muy bonito, muy bueno. Crisis, por ejemplo, podría ser pues el ladrón que estaba allí, los dos ladrones que estaban con Jesús en la cruz, y hay uno que lo supo aprovechar bien, el buen ladrón. El buen ladrón lo supo aprovechar ese momento de crisis, lo supo aprovechar. El centurión, ese momento, supo reconocer ahí, este es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Vale? Es capaz de hacer una confesión de fe. Y tenemos que hacer un camino, ¿no? Un camino de amor, un camino en unión con Dios. Y para eso hace falta pues, que utilicemos unos medios oportunos, luego lo veremos un poquito, también reconociendo que el santo es un enamorado, ¿no? Un enamorado del Señor. Puede haber dificultades, temor en el comienzo, ¿no? del camino, ¿no? Pero si uno se abandona en el Señor, uno dice, ¿de qué de temer? ¿No? Precisamente lo que no es de Dios, de lo que hay que tener miedo. Eso sí que nos tiene que dar miedo, ¿no? Pero estar con Jesús, ¿no? Es lo que nos da la luz, lo que nos puede dar la paz. Otra cosa no. Aún así, como digo, por el pecado muchas veces pues tenemos una mirada desviada y no llegamos, ¿no? a comprender. Muchos jóvenes se sienten perdidos ante el futuro, decía el Papa Francisco en el mensaje de la Jornada por las Vocaciones, ¿no? Peregrinos de esperanza, ¿no? Muchos jóvenes se sienten perdidos y eso lo vemos, ¿no? Hay una incertidumbre en su porvenir laboral, dice, en la crisis de identidad. Ahora nos encontramos en un momento, ¿verdad?, con ideología de género que está haciendo estragos, hay mucha confusión en los medios, nos habla el Papa también del mundo digital. Y, sin embargo, dice el Papa, el Señor, que conoce el corazón humano, no nos deja en incertidumbre, al contrario, quiere despertar en cada uno la convicción de ser amado, llamado y enviado como peregrino de esperanza, en cada uno de nosotros. En unos ejercicios espirituales que dio al Papa y a la Curia hace un tiempo, José Tolentino, en el libro Se recoge elogio de la sed, cuenta esta experiencia. Dice, Fernando Silva dirige el Hospital Pediátrico de Managua. En la víspera de la Navidad se queda trabajando hasta muy tarde. Los cohetes estallaban y los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo, cuando Fernando se decide a irse a casa, donde lo esperaban para celebrar la fiesta de Navidad. Recorrió por última vez las salas para cerciorarse de que todo estaba en orden, y en una de ellas oyó que unos pasos lo seguían, pasos de algodón. Se dio la vuelta y descubrió que uno de aquellos enfermos caminaba detrás de él. En la penumbra lo identificó. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su rostro marcado por la muerte y aquellos ojos que parecían pedir perdón o tal vez permiso. Fernando se acercó y el niño le rozó la mano. Diga, susurró el niño, diga a alguien que estoy aquí. Es la experiencia que tenemos que tener también nosotros, ¿no? De dejarnos tocar, ¿no?
por esos niños, por esas personas, por esas situaciones que de alguna manera nos están diciendo, estoy aquí. Hoy hay un vacío enorme. Ya nos decía Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta, hay más pobreza en Occidente que en la propia Calcuta, porque la mayor pobreza es la soledad, es vivir solo. Y en la soledad, vivir sin esperanza, vivir de alguna manera sin Dios. En Christus Vivi, el Papa Francisco, en la exhortación apostólica, le dijo a los jóvenes, ¿sabes llorar? Quizá aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Los invito a que cada uno se pregunte, ¿yo aprendí a llorar? Yo aprendí a llorar cuando veo a un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más. Intenta aprender a llorar por los jóvenes que están peor que tú. La misericordia y la compasión también se expresan llorando. Si no te sale, ruega al Señor que te conceda derramar lágrimas por el sufrimiento de otros. Cuando sepas llorar, entonces sí serás capaz de hacer algo de corazón por los demás. A todos nosotros, no solo a los sacerdotes, las religiosas, digo a todos, a mí quien me ayudó a discernir la vocación fue un laico, un hombre que rezaba, que cuidaba la relación con el Señor y me dio unas claves para poder discernir la vocación. Ayudar a los jóvenes, ayudar en este momento vital a que reconozcan la llamada a que están siendo llamados por Dios, su vocación al amor, y cómo eso se puede concretar, nos corresponde a todos nosotros. Como decíamos, es una lección que es difusiva y es para todos. Nos tenemos que ayudar. ¿Y de qué manera mejor podemos ayudar? Pues con el testimonio de la vida. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues lo que el Señor te pide. Responder a la vocación como te está pidiendo el Señor. No hace falta más. Si hiciera falta algo más, el Señor te lo mostraría, como decimos. Para eso hace falta, como decía el Papa, coger el propio camino vocacional. Es reconocer a qué me está llamando el Señor. A lo mejor dice uno, pues yo no sé si a qué, si bueno, matrimonio o no, o sacerdote o qué. Bueno, pero a ti ahora, en este momento, que te está llamando el Señor. Lo importante es responder al aquí y ahora, ¿no? Decía el Papa, o dice el Papa en el mensaje, la vida de ustedes no es un mientras tanto, ustedes son el ahora de Dios. Lo de Burkina Faso, el Teodor, el sacerdote Dios quiere que esté en Burkina Faso. Y allí tengo que florecer y allí tengo que hacer que crezca el Evangelio. Y dice, pues te van a matar. Y yo no paro de decirle, pues tú perdona a los de Boko Haram para luego beatificarte por mártir. Porque es verdad. Y él feliz. Y no hay quien lo entienda, pero así es el amor. No se entiende. Pero se nota que su corazón arde, y arde de amor, y arde porque se ha encontrado con Jesús. Y arde porque él lo busca en la capilla. Esa experiencia la teníamos, ¿no? De ver en el seminario cómo él entraba por la puerta una y otra vez a lo largo del día y buscaba a Jesús, buscaba esa relación con él. Toda vocación, cuando se percibe esa llamada de amor, lo que hacemos no es sino responder. Y esa es la respuesta en nuestra vida. Responder a lo que Dios quiere para nosotros. Es esa llamada, decía el Papa Francisco, así primero nace dentro de nuestro corazón el asombro por una mies abundante que solo Dios puede dar. El asombro nos asombra, ¿no? Todo esto lo quiere el Señor. Luego la gratitud por un amor que siempre nos precede. Y por último la adoración por la obra que Él ha hecho y que requiere nuestro libre compromiso de actuar con Él y por Él, ¿no?
asombro, gratitud y adoración. Ojalá tengamos en cuenta estas tres palabras, estos términos, ¿verdad? Que no nos dejen indiferentes las cosas. Que cuando vayamos a la Eucaristía vayamos con hambre de encontrarnos con Jesús y con el deseo de asombrarnos por el milagro que está ocurriendo. Y que eso nos lleve al agradecimiento, que todos los días terminemos el día dando gracias al Señor. Antes de pedir perdón, que también hay que pedir, pero dando gracias y por supuesto pedir perdón. Y eso nos llevará a vivir cada día la esperanza. El que ha perdido la esperanza está en el infierno. Decía Dante que en la puerta del infierno hay un cartel que dice: deja aquí la esperanza, quien va a entrar por esta puerta, ¿no? El que vive sin esperanza, aunque sea en este mundo, ya vive en el infierno. Está perdido. Y tenemos que pedir. Voy a terminar, pero sí voy a decir una palabra sobre discernir el propio camino vocacional, y en esto voy a utilizar dos textos que nos hablan del San Juan Pablo II, ¿no? Que son dos ejemplos, pero que nos ayudan, ¿no? Cómo elegir lo correcto. Muchas veces nos planteamos en nuestra vida qué tengo que hacer. Dice un obispo que debía llevar a cabo un prestigioso encargo, le preguntó: usted me conoce bien, ¿qué debo hacer para ejercer eficazmente mi nuevo ministerio? Le preguntó el obispo. Wojtyla reflexionó para buscar una respuesta adecuada y a continuación le dijo: es la misma pregunta que hice yo en una situación análoga a uno de mis superiores. Muchas veces nos toca responder a lo que ya hemos pasado nosotros por ahí. Y dice, y el superior se limitó a contestarme: sé tú mismo, es lo que te digo ahora a ti, sé tú mismo. No tenemos que hacer otra cosa. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacer otra cosa, y es sé tú mismo. Otra respuesta que daba a menudo a los que le preguntaban qué debía elegir era: ¿has pensado en cuál es tu vocación? Así lo atestiguó a uno de los antiguos alumnos de la Pastoral Universitaria de Cracovia. Cuando unos políticos iniciaron una huelga de hambre, me dirigí a Wojtyla, que es nuestro padre espiritual, y le pregunté qué debía hacer. La respuesta fue muy sencilla. ¿Te has preguntado cuál es ahora tu vocación? Puede ser la de convertirte en un padre de familia, en un maestro o en un político. Si encuentras una respuesta convincente a esta pregunta, sabrás qué hacer. Pues cuando había una revuelta, pues dices: ¿tú qué quieres ser político? Pues coge un ladrillo y lánzala por ahí, ¿no? Pero ¿a qué te llama el Señor? ¿Te llama a eso? ¿O te llama a ser padre de familia? ¿O te llama a ser profesor? Pues conforme a lo que te ha llamado al Señor, vive así, vive esa verdad. Y el Papa nos anima también a acompañar el camino vocacional, a pues descubrir que tenemos que ser acompañados y acompañar a los demás. El peregrino ruso decía: decidí buscar un hombre experimentado y sabio que pudiera enseñarme personalmente a aquello que tan violentamente atraía mi alma, ¿no? Una persona experimentada y sabia, que tenga experiencia, que tenga sabiduría. Santa Teresa de Jesús también dice que deben de ser así, que tengan experiencia, ¿no? En cómo es el lenguaje de Dios para poder reconocerle. Y eso lo necesitamos todos. Yo también tengo mi acompañante, porque si no, fácilmente nos engañamos, hacemos las cuentas y nos salen o no nos salen, pero lo hacemos mal. Decía San Juan de la Cruz: el que solo quiere estar sin ánimo de maestro y guía será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, que por más fruto que traiga, los viajeros se la cogerán y no llegarán a la sazón. ¿Vale? El que quiera vivir sin nadie, sin maestro, será como ese fruto que está en un árbol, que está al borde del camino, que antes de que madure, otro se lo ha llevado, ¿no? Pues cuando vivimos así, un poco a la intemperie, pues fácilmente, ¿no? O por último, así ya, San Bernardo de Claraval dice: quien se hace maestro de sí mismo, se hace discípulo de un necio. Bueno, estas cosas de los santos, ¿verdad?, que nos ayudan. Bueno, pues simplemente termino, ¿no?, con una palabra del Papa Francisco del mensaje: queridos amigos, la Iglesia está viva y es fecunda cuando genera nuevas vocaciones. ¿Vale? Nuevas vocaciones en el bautismo, nuevas vocaciones cuando uno descubre que su vida hay que vivirla como vocación. Que no es simplemente estamos aquí de paso, sino aquí y ahora el Señor tiene un plan, un proyecto para cada uno de nosotros.
A veces cuando llevamos la comunión a la abuelita, me dicen, ¿pero qué hago yo aquí? Digo, pues rezar por la familia. Si no reza usted, ¿quién va a rezar? Pues anda que no le vendrá cuando vayan a lo mejor sus hijos, sus nietos al cielo y digan, ¿y esto? Y esto la abuela, que estaba ahí. Bueno, pues cada uno. Pero las cosas no son que Dios se ha despistado de nosotros, que Dios tiene un plan para cada uno, un proyecto, pero que tenemos que vivir cada cosa desde la caridad y desde el amor. Muchas gracias. Pues agradecerte, Antonio, el que nos hayas presentado lo que es la vocación, sobre todo recordarnos que la principal es a la santidad. O sea, es uno de los aspectos que nos ayudan a discernir la vocación. O sea, por ejemplo, estamos en el seminario, si un chico quiere entrar en el seminario, una de las cosas que nos ayudan a ver es qué deja. Porque si no deja nada, pues al final dice, pues tú vienes aquí a organizar tu vida, ¿no? O a vivir de esto, ¿no? Pero cuando uno deja algo también, es como la manifestación de que hay una llamada, un amor de Dios que es más grande, ¿no? que todo lo que puede tener ya, ¿no? Y eso también se descubre, pues que hay gente que no es capaz de dejarlo, ¿no? Y aunque tiene la vocación, tiene una vocación y se puede a lo mejor percibir, pero también eso hay que respetarlo. El Señor no respeta al joven rico, tenía muchos bienes y no fue capaz de seguir, ¿no?, al Señor porque era muy rico, dice. Y es verdad que algunas veces eso puede ser un aspecto que nos puede mostrar, ¿no?, que no imposibilita el seguimiento porque uno pues le cuesta. Pero sí que en ese dejarlo todo, en ese y tú que has dejado, ¿no?, y pues se manifiesta también que uno ha vendido todo lo que tiene para adquirir ese campo, ¿no?, ese tesoro y esa perla preciosa. Y uno de los signos, ¿no?, que uno dice, pues que descubre, una vez los seminaristas dicen, bueno, pues que yo no me voy a casar, no voy a estar, no, es que mi vida va a ser, o sea, hay una renuncia también, hay un, ¿no?, y dice, y lo viven con alegría, ¿no? Y ese es el signo también de que hay un don que es mayor que todo lo que uno pueda dejar, ¿no?, y es Jesús. Merece la pena. La vocación es algo de todos. Nosotros tenemos muy interiorizado que el Señor lo que nos pide respecto de las vocaciones, y todas las vocaciones, porque todo es un bien para la Iglesia y es necesario. Ahora mismo muchos jóvenes no se quieren comprometer con el matrimonio. O sea, ahora mismo estamos viviendo una situación difícil en todos los ambientes, todos los aspectos de la vocación, ¿vale? Pero es verdad, lo que nos pide el Señor es que recemos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y eso cuando ve la multitud que está mal, que como perdidos, como ovejas sin pastor, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor, yo escuché a un misionero que dice, ¿por qué hay vocación en África y en Europa no? Y dice, pues el Señor sigue llamando. Y el Señor sigue llamando. Tenemos que estar más atentos, escuchar. Es verdad que el pecado nos dificulta para poder oír bien la palabra, pero volvemos a lo que hemos dicho antes. Una persona, un amigo de Jesús, una amiga de Jesús, los santos son los que traen luz. Lo que decía de Alibán, decía, en una habitación oscura enciendes una cerilla y ya se ilumina y ves lo que hay dentro. Dice, y eso es un santo, una lucecita. Pero, ¿y de dónde viene esa luz? De Cristo. Pero ya va iluminando. Y eso es lo que hace falta, ¿no? Testigos. Y eso tenemos que hacer nosotros. O sea, el Señor nos ha puesto a nosotros, aquí ahora. Y es nuestra responsabilidad también responder. Cada uno en la medida que pueda.